Buenas queridas y queridos, feliz viernes. Yo soy Lorena Mejía y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Esta vez no hice una encuesta porque se quedaron muchísimas preguntas pendientes desde la última vez que abrí ese espacio para que ustedes me hagan preguntas. Entonces voy a proceder a responder unas cuantas más porque hay unas muy interesantes. Y antes de empezar con las pendientes, abrí un espacio para los miembros que tienen membresía de este canal y voy a contestar sus preguntas que también son muy interesantes. Entonces, después de las de ellos, vamos a continuar con las anteriores. Vamos a empezar. Y dice Equinox: ¿cuáles son las limitaciones del papel? Para mí la principal limitación de la escritura es que es lineal. Es muy difícil crear dinamismo y transmitir caos, por ejemplo. Creo que esta es una percepción más bien de la literatura tradicional. Creo que hoy en día ya se ha revolucionado muchísimo el estilo en cuanto a lo lineal. Creo que hay muchísimas historias que no son lineales. Te recomiendo que busques un libro que se llama, por ejemplo, el diccionario Házaro. Es tal cual un diccionario y cada una de las definiciones de las palabras da una pieza de una historia mucho más grande, pero per se no es una historia lineal. Hay muchísimas historias que no se escriben de manera lineal, pero esto ya tiene décadas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras de jugar con esto, de jugar con la linealidad, de escribir de una manera fragmentada. En cuanto al caos, creo que te refieres, porque lo has comentado en otras partes, a las escenas de acción. Y creo que también se puede lograr caos con las palabras. Creo que de hecho sí se requiere bastante práctica y no es lo más fácil de hacer, pero tiene que ver, como hemos dicho, con la puntuación, tiene que ver con el ritmo y sí que una buena puntuación y una buena manera de acomodar los párrafos y las palabras sí que puede dar una sensación de caos. Se me queda esto como tarea personal porque estoy segura de que en una de mis novelas escribí una escena bastante abstracta que tenía más que ver con lo que estaba pasando por la mente de uno de los personajes y no me estoy pudiendo acordar de cuál libro era, pero lo voy a seguir pensando y cuando la encuentre la comparto por ahí para darte una referencia, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con conectar con una cosa muy tuya, con algo que te haga sentir a ti fuera de control y lanzar las palabras, simplemente hacer frases mucho más cortas. Esto da sensación de dinamismo, ese ritmo le da sensación de dinamismo a las escenas de acción. Dice Mary Sosa: ¿te ha ocurrido que copias sin querer la voz de algún libro que estás leyendo? ¿Cómo callar esa voz para lograr encontrar la propia en tu texto? Por supuesto, y quiero volver a enfatizarles que no tengan nunca miedo de ser influenciados por lo que leen. Hoy estaba haciendo otra vez corajes con algún comentario por ahí de alguien que decía que es mejor sacar las ideas de nuestra cabeza, que si leemos mucho al final vamos a estar siempre plagiando a alguien. No. Eso, no leer para no ser influenciados, es una idea que nos sume en la mediocridad, que nos deja a nosotros dando vueltas sobre nuestras mismas pocas ideas, porque estamos limitados como seres humanos. Por más ideas que tengamos y por más creativos que seamos, solo somos una persona. Leer nos amplía el mundo, nos amplía el lenguaje, nos amplía las ideas. Así que hay que leer lo más posible. ¿Qué va a pasar, Mary? Que en cuanto más contenidos consumas de distintos tipos, vas a ir tomando cositas de aquí y de allá y eventualmente vas a encontrar tu propio tono. Ahora, es cierto que a veces cuando estamos leyendo algo se nos pega, es como cuando estamos con gente, no sé, a mí por ejemplo me pasa a veces cuando estoy conviviendo con gente de Argentina, que el acento se me pega, mira, que a veces que es inevitable, pero hay que seguir escribiendo, hay que volver al texto y vamos a notar dónde nuestra voz no está siendo auténtica. Pero no tengas miedo de eso, simplemente sigue escribiendo y después en otro momento vuelves al texto. Hay escenas que cuando son muy cruciales para mí, paso días en que, confieso, no leo nada, porque estoy demasiado metida en mi propio tono y eso me estorba. Pero esos son días sueltos. Pero no tengas miedo de eso, en verdad, sigue escribiendo y entre más contenidos diversos vayas integrando a tu imaginario, a la cena de ingredientes, vas a ir logrando una mezcla que va a ser después esencialmente tuya. Pregunta Mabel Esteves: un género literario que me encanta es la ciencia ficción. ¿Algún consejo de cómo escribir o qué paso seguir? Gracias. El consejo es el mismo que para escribir cualquier cosa.
leer un montón acerca de ese género y tener claro que el género simplemente es lo que es el telón de fondo, digamos, en lo que sostiene nuestra historia. No hay que clavarnos tanto con las reglas de un género o con las etiquetas que tiene un género y pensar, como voy a escribir ciencia ficción, tengo que hacer esto y esto. Hay que escribir lo que uno tiene que escribir. O como me decía mi hermano, un consejo acerca de mi novela, hay que dejar que el fondo determine la forma. O sea, tú escribes lo que tienes que escribir y ya luego te preocupas por en qué caja lo vas a meter o qué etiqueta le vas a poner. Entonces no se claven tanto, no se preocupen tanto de decidir a qué género pertenece lo que van a escribir o qué reglas hay que seguir para ser aceptados dentro de ese género. Sigue tu instinto, sigue tu propia voz y después ya verás cómo acaba categorizado eso. Juliana Ose pregunta: ¿queda desequilibrada una historia si uno apenas esboza a los antagonistas? ¿Es necesario darles espacio narrativo? No hay una manera fácil de contestar una pregunta así porque depende, por supuesto, de las historias. Depende de lo que te pide la historia. Si el antagonista es realmente alguien que está guiando al protagonista en su línea de acción, o que si es alguien que nos va a dar valor, conocer sus motivaciones, su pasado o más cosas de su carácter, pues sí. Pero hay historias en las que el antagonista simplemente está ahí representando cualquier clase de obstáculo interno del protagonista, en cuyo caso tal vez no es necesario meterse tanto. Entonces no puedo contestar una pregunta así porque tendría que conocer la historia, pero de nuevo, sigue tu instinto y no pienses que hay una regla. No te puedo decir, sí, hay una regla, hay que desarrollar al antagonista 5 páginas, no existe eso. Sigue tu instinto. Y Heriberto Aranda pregunta: instrucciones para el nivel haiku. No sé a qué te refieres. Aquí simplemente cuando tú te unes como miembro a este canal, tú eliges el nivel de membresía que quieres y puedes pagar. El nivel haiku es el primer nivel, el nivel más bajo, y simplemente las recompensas de ese nivel o lo que hay que hacer con ese nivel es que estás apoyando la creación de estos contenidos. No hay ninguna instrucciones. Entonces, bueno, con esto termino yo las preguntas de mis queridos miembros que con su apoyo mantienen este canal lleno de motivación y con bastantes más contenidos. Como ustedes han visto, la frecuencia de los videos también sube y tengo un poquito más de tiempo para contestar más de sus preguntas en las secciones de preguntas de cada video, y eso también es gracias a los miembros que me apoyan. Ahora voy a volver a las preguntas que dejamos pendientes la otra vez. Y dice Lexa Rubio: ¿ha habido algo que te costara escribir y por qué? Sí, un montón de novelas. Esas me costaron. Me costó escribirlas. Hay escenas que me cuesta más trabajo escribir cuando tienen relación con algo personal en mi vida. Y no con eso me refiero a que yo esté escribiendo una escena de mi vida o esté escribiendo autobiográficamente, sino que hay escenas, hay diálogos, hay momentos en una novela que conectan con una parte sensible, con una herida abierta, y esas duele más escribirlas. Por ejemplo, en Gothic Doll, Maya, mi protagonista, se ve obligada a alejarse de su madre por ciertas razones. Eso, por ejemplo, me costó escribirlo porque yo pienso en mi propia madre y me da mucha tristeza. Ese es el tipo de cosas, ¿no? Cuando uno está implicado emocionalmente con ciertas escenas, pues sí que es difícil escribirlas. Y bueno, la novela que estoy escribiendo actualmente me está costando sangre, sudor y lágrimas. Así que, por supuesto, hay cosas que fluyen más fácil y otras que nos cuestan más. Aprendo Idiomas pregunta: ¿qué opinas de ambientar una novela en un país diferente al tuyo, el cual nunca has visitado? Sobre todo cuando el país, su historia y sus costumbres son fundamentales en la trama. ¿Crees que sería muy ambicioso? Creo que mucha gente lo ha hecho. Yo ciertamente lo hice con mi primera novela, esa de la que siempre hablo mal y que nunca será publicada. Yo necesitaba, creía que necesitaba que algunas cosas sucedieran en Colombia. Yo nunca había ido a Colombia y pues lo que hice fue ponerme a estudiar. Compré un libro de viajes, me puse a estudiar, hice mapas mentales viendo los mapas reales de la región y pues hice lo que pude para ambientarme ahí. No es que sea ambicioso, no, depende qué tan auténtico necesitas tú que sea esa parte, ¿no? Porque yo estoy segura que no va a ser lo mismo hablar de un sitio en el que hemos estado, que hemos olido, que hemos pisado, que hemos sentido la vibra en sus calles, que lo que podemos obtener de investigar, ¿no?
Entonces, si es absolutamente necesario, pues, ¿qué sería lo mejor? Que pudieras ir, pero bueno, no todos podemos ir a todos los sitios, ¿no? Entonces, investigar mucho, ver videos, que eso puede ayudarte a que sea un poco más vivencial, leer experiencias personales de viajeros. Hoy tienes acceso a un montón de blogs de viajes, de videos de viajes. Esa es mi recomendación. No es que sea muy ambicioso, creo que muchísimos escritores lo hacen y que no tiene nada de malo porque, pues sí, no siempre tenemos la posibilidad de viajar a todos los sitios que queremos mencionar. Sabrina me pregunta, ¿cómo realizas tú la investigación para una historia? Yo tengo pocas partes genuinamente en mis historias en las que requiere una investigación muy a fondo. Un ejemplo es lo que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, también en Gothic Doll yo quería que mis personajes viajaran a París o que viajaran a Marsella o a algunos otros lugares, a Málaga, lugares que o había estado hacía mucho tiempo o no había estado. Y entonces la investigación era lo que mencioné en la pregunta anterior. Pero no tengo un plan como de investigación de mis novelas, más bien son necesidades que la propia historia va generando y cuando llegan esas preguntas en ese momento me pongo a resolverlas, ¿no? Con Gothic Doll había en la segunda parte unas escenas que eran siglos atrás y entonces de repente yo estaba escribiendo y decía, y entonces se bañaron en tina y de repente me surgía la pregunta, ¿de verdad se bañaban en tina en esa época? ¿Cómo eran los baños en esa época? ¿Cómo eran las duchas? ¿Qué tan seguido se bañaban? Y entonces ahí sí que me ponía a investigar para poder ser lo más certera posible. Entonces creo que no tengo un plan porque mis novelas no son estrictamente históricas, ni necesito una planeación más allá que sentarme a escribir y a medida que van surgiendo las voy resolviendo. No caigamos en la trampa de hacer una planeación tan minuciosa que eso nos tome más tiempo que escribir la historia. A menos que sea una novela histórica que necesite un contexto muy detallado, pónganse a escribir y no le huyan buscando como cuestiones de formato, cuestiones de investigación que los distraigan de lo importante que son los personajes. Ña, 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 Ña. Monia Maya pregunta, ¿te gustaría que hicieran una película de alguno de tus libros? Por supuesto. ¿Por qué? Porque a quién no le gustaría. Alejandra Valdés dice, ¿cómo sé si debería escribir cuando otros opinan que lo haces no sirve? Bueno, es como que me dijeran, ¿cómo sé que debo ser como soy, aunque hay gente a la que no le caiga bien? Pues uno es quien es, uno hace lo que hace, uno tiene que escribir lo que tiene que escribir a pesar de los demás. Entonces, si tú sientes que tienes que escribir porque eso te hace feliz o porque tienes una necesidad de escribir, las opiniones de los demás no son tu asunto. Es una frase muy buena. Lo que opinan los demás de ti no es tu problema. ¿Quieres escribir? Escribe. No les sirve a ellos su problema. ¿Te sirve a ti? Genial. Ricky Calderón. ¿Lo políticamente correcto puede llegar a ser un obstáculo? Ya he respondido a esta pregunta varias veces. Puede ser un obstáculo si quieres publicar con una editorial religiosa o si quieres publicar algo en un sello que tiene ciertas visiones políticas específicas y tú estás reclamando algo que tiene que ver con esas posturas políticas de ese editorial. Realmente cada vez está más abierto el mundo literario a que la gente escriba lo que quiere escribir. Siempre habrá un público para cierto tipo de escritos. Y lo políticamente incorrecto también es un término muy amplio que no sé muy bien a qué se refiere. ¿Quieres hablar de sexo? Montones de gente hablan de sexo, de violencia, también de política, también de religión, también. Creo que ya no hay tanto esas limitaciones, pero pues tendrás que buscar cuál es el medio más favorable para distribuir o dar a conocer tu trabajo. ¿Qué es lo que más disfrutas de escribir? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero hay un momento en el que terminas de escribir una frase que sabes que es la frase correcta, que sabes que cada palabra es la palabra necesaria, en donde sientes una plenitud que pocas cosas dan. Que es un saber que hiciste lo mejor que podías hacer, que dijiste, que pudiste ponerle palabras a algo que antes de ese momento solo existía en tu cabeza de una manera abstracta. Ese lograr aterrizar una idea compleja en las palabras correctas da un tipo de satisfacción, de nuevo, que pocas veces lo he sentido. Parecido a cuando hago una receta nueva y me queda perfecto todo como en la foto, pero a un nivel intelectual mucho más profundo. Lore, ¿qué opinas de autopublicar un libro en Amazon? Creo que también lo respondí, pero brevemente. Tuve la experiencia, tengo Gothic Fate, la tercera parte de mi trilogía gótica, autopublicado
en Amazon y opino que la experiencia es agradable, el diseñarlo es agradable, es muy fácil de hacer. Pienso que sigue siendo difícil darte a conocer por ese medio y que si no tienes como redes sociales muy trabajadas o ya tienes una red de conocedores, es muy difícil que alguien de la nada llegue a tu libro en Amazon. Entonces, la experiencia de hacer el libro y todo eso me gustó. Fuera de eso, creo que sigue siendo complicado, lamentablemente, para alguien desconocido darse a conocer en Amazon. Nair Belén Silvero dice, ¿qué opinas de la gente que hace cliché? Bueno, pues que intenten no hacerlo. Rafael Telles, escribir una novela de 900 páginas o 2 libros de 450. Un saludo. Realmente ese tema al final sigue siendo un tema de formato. Tú escribes la historia que tienes que escribir y eventualmente, si llegas a publicarla con una editorial, ellos te darán el consejo de dividirla. Si realmente es una novela que a las 450 páginas puede cortarse y vivir de modo independiente y es mucho más natural para esa historia ser dividida en 2, lo haces así. Si la historia tiene que ser contada en un solo libro, pues solo tú sabes cómo es tu historia y cómo sería más natural. Es como hay momentos en donde uno no sabe si cortar un párrafo en 2 y a veces ves el párrafo. Yo a veces veo párrafos, escribo a veces yo párrafos tan largos como una página completa. Y digo, debería de cortarlo a la mitad. Pero a veces ese párrafo tiene que continuar siendo una sola unidad porque así está hecho y porque así dice mejor la historia. Eso solo lo sabes tú. Sigue tu instinto. Diego Laverte. ¿Qué opinas de la frase con buenas intenciones solo se hace mala literatura de André Gide? Creo que tiene varias interpretaciones, pero yo me quedaría con mi propia interpretación, que es con desear hacer buena literatura no se hace, o sea, hay que hacer el trabajo, hay que ponerse a chambear y nada es gratis. Creo que hay más interpretaciones, pero yo me quedaría con esa porque así lo entiendo yo. Sebastián Sánchez, quisiera preguntarte si a la hora de desarrollar una novela, sin saber aún cómo termina, ¿te enfocas en desarrollar primero a los personajes o te permites avanzar en la idea general de la trama agregando ahí los elementos? La opción B. Yo no conozco perfectamente a los personajes porque no hay manera de conocerlos hasta que se enfrentan a una situación. Es lo mismo que cuando tienes un nuevo amigo o una nueva pareja, la conoces, por ejemplo, siempre de fiesta y en eso tienes una pelea y conoces otra parte de esa persona que no conocías antes. Yo creo que los personajes solo los podemos conocer a lo largo de la historia. Vico Videos. ¿Siempre quisiste ser escritora? Sí. ¿Te apoyó tu familia? Por fortuna, sí, muchísimo. Saludos desde Uruguay, saludos hacia allá para ti. Evelyn Estrada. Si mi historia involucra una trama de suspenso y un asesinato de por medio, ¿debería hacer incluir al lector todos los sentimientos durante la obra haciendo escenas románticas, divertidas y tranquilas o concentrarme en la duda, la tristeza y suspenso de ella? Está un poco enrevesada la pregunta, pero si entiendo bien, te estás cuestionando si todas las novelas tienen que contener toda la gama de emociones humanas. No. Si es una novela centrada en un drama, te centras en el drama y punto. Simplemente cuidando que tenga un dinamismo ese drama y que no se vuelva simplemente algo muy, muy pesado como un lastre. Pero no hay necesidad de tener escenas románticas o graciosas, sino se le dan naturalmente a la historia. Fabianastasia pregunta, ¿qué fue lo primero que pensaste o sentiste cuando te enteraste de que iban a publicar tu primer libro? Estaba en un aeropuerto cuando recibí el correo electrónico, me puse a gritar como loca, la gente me veía raro, me tomé algunas fotos con esa cara de felicidad porque no quería olvidar cómo se sentía que tus sueños se hicieran realidad. Lo que sentí fue que no me quería despertar, que no estaba segura de si era verdad y leí el correo 800 veces dándole todas las interpretaciones posibles para estar segura de que había entendido bien y de que no de repente iba a llamar a la persona y me iba a decir no entendiste bien, no es que te quisiéramos publicar, es que... Entonces eso es lo que sentí, primero una felicidad absoluta y después me llené de duda y de confusión de si yo había entendido bien el correo electrónico. ¿Dálmata o chocotorro? En mi infancia comí muchos de los dos. Creo que ahí se van, ¿no? Creo que tienen bastante buen nivel los dos en cuanto a porquerías que me gustaban comer. Ahora mismo no puedo comer ninguno de esos dos pastelitos porque me saben horrible. Yo no sé si cambiaron las recetas o qué pasó, pero siempre tiré más por el dálmata. Y lo peor es que el chocotorro me parece más rico, pero era una cosa como de colores, como que yo era blanco y negro. Y entonces
yo iba a comer el dálmata. Ni modo, uno tiene sus cosas mentales. Daniel Barrientos, ¿cuál es la mejor forma de empezar a promocionarse hoy para un novato? Pues mira, algunos te dirán que a través de Wattpad, algunos te dirán que a través de redes sociales o a través de un blog. Yo te recomendaría que si eres un novato, no intentes promocionarte todavía y que te des el espacio y los años de crecer, de volverte un escritor mejor. Yo opino que no todo lo que se escribe tiene que estar públicamente expuesto desde el principio. Si yo hubiera publicado mis escritos de los 14 años a la crítica y hubiera puesto a la gente a leerlos, no estaría donde estoy hoy porque hubieran sido una basura normal y todo el mundo me hubiera dicho eso probablemente, y entonces una de dos: o me hubieran dicho que era maravilloso y entonces no hubiera mejorado, o me hubieran dicho que era horrible y mi autoestima se hubiera ido para el suelo y tal vez no me hubiera dedicado a escribir. No lo sé. Dense el tiempo los que empiezan a escribir de que esto sea un proceso suyo. Dense el gusto de que sea una experiencia personal, privada, de crecimiento, de viaje interno. Si como novato te refieres a que no has publicado, pero sí tienes experiencia escribiendo, pues creo que mi mejor consejo es unirte a un taller literario, exponerte a opiniones de tus colegas, de gente que tiene como un mismo nivel que tú, y después buscar concursos regionales para tratar de tener obras terminadas y darlas a conocer de este modo. ¿Puedo tener el lujo de ser la última pregunta? No. Lauren Meyer, ¿crees que autopublicar un libro en Amazon? Creo que ya lo contesté. Ignacio Torres, ¿te gustaría que alguno de tus libros se hiciera película? Ya contestamos también. Daniel Barrientos, ¿puede uno profesionalizarse en la escritura si tiene un trabajo de tiempo completo o estudia? Yo creo que sí. Lo he dicho también muchas veces antes. Vivir de escribir no es fácil. No es fácil, sobre todo en este mundo en donde hay tantísima oferta de literatura, tan poco consumidor de literatura, tan poca gente dispuesta a pagar por el trabajo de la gente creativa. No creo que sea muy fácil vivir de escribir. Entonces yo creo que la mayor parte de los escritores hoy hacemos otras cosas también, muchas veces por fortuna relacionadas con la literatura, pero que estamos siempre completando para poder pagar nuestros gastos y para poder vivir, ¿no? Entonces yo creo que profesionalizarse en el sentido de tener libros terminados y poder publicar mientras tienes otro trabajo o estudias, por supuesto que sí. No creo que sea fácil ser un escritor de tiempo completo y vivir de eso bien, ¿no? ¿Cómo luchas con la hoja en blanco? ¿Algún consejo? Sí, estos días con lo que más me estoy quedando es con la idea de hablar con personas, de salirnos de la idea de que ser escritores tiene que ser terriblemente solitario y compartir mis ideas, mis dudas y mis bloqueos con gente cuya opinión respeto, con amigos, con personas que están fuera del ámbito literario y cuyos puntos de vista a veces me sacan de mis bloqueos porque vienen de otro lugar que yo nunca había pensado. Entonces, eso, hablar. Brian Peralta. Su pregunta es: ¿cuál es el límite para el humor oscuro o transgresor? Estoy trabajando en un guión cuyos personajes son ácidos al expresarse, entre otras cosas, al ser desechos de la sociedad. No hay un límite, nadie te pone un límite. El límite te lo pones tú y es lo mismo que la pregunta anterior acerca de la corrección política. Mientras no sea con una intención de dañar a un grupo de gente, mientras no tenga cuestiones racistas o que inciten a la violencia, si tus personajes son así, pues así son, y así hablan, y punto. Lenier Matus dice: ¿cuántos años tienes? ¿Cómo puedo encontrar determinación para esforzarme más en mi meta de ser escritora? Tengo 38 años, y ¿cómo puedes encontrar determinación? Pues debías de tener gente a la que admiras y que quisieras seguir un camino parecido al de esas personas, y sobre todo tienes una necesidad de escribir, más allá de una meta, tienes una necesidad, igual que hay gente que tiene necesidad de comer, necesidad de bailar, necesidad de gritar, necesidad de... Es una necesidad. Si no tienes la necesidad, pues relájate. Si tienes la necesidad, pues eso es la motivación para continuar. Secor D dice: ¿algún usuario en específico llamó tu atención durante el mes de retos y por qué? Muchos, y en su momento se los fui comentando. Evidentemente no tenía tiempo de leer con mucho cuidado todas las participaciones, porque por fortuna hubo muchas participaciones, pero hubo cosas muy, muy, muy buenas. Entonces no, ahora mismo acordarme de un nombre, imposible.
Verónica Valencia, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil como escritora? ¿Y cuáles han sido los mayores retos a lo largo de tu carrera? Lo más difícil para mí de ser escritora es mi propia inseguridad. Es empezar a escribir, estar contenta de que estoy escribiendo lo que quiero escribir y de que va bien, y de repente al día siguiente dudar de absolutamente todo, pensar que no sirve el texto, que no sirvo yo, mi inseguridad. ¿Y cómo venzo ese obstáculo? Pues sigo escribiendo. No sé qué pasa con YouTube. No sé qué me pasa últimamente con los videos, que no me quieren. Y entonces, como pudieron ver, el último minuto y medio, bueno, las últimas 2 preguntas del video, solo tengo el audio porque el video se quedó congelado conmigo haciendo esta expresión. Y entonces no iba a dejarles esa imagen para todo el video porque tampoco es cosa de arruinarles el día, ¿no? Bueno, pues yo les quería agradecer por sus preguntas. Recuerden que sus preguntas alimentan a este canal. Me faltaron un montón. Yo quería seguir, pero me di cuenta de que si seguía iba a seguir otra media hora. No quería alargar mucho el video y además me quedaba sin voz. Casualmente, cuando estoy haciendo estas preguntas se me acaba la voz a la media hora, cuando socialmente y cuando le estoy hablando a mi esposo puedo hablar por 2-3 horas seguidas y no se me acaba nunca la voz, pero ahora sí. Entonces, paro ahora para que esto no sea demasiado excesivo. Recuerden que siempre contesto todas, así que pronto tendremos la última para las preguntas que faltan. Y les quiero agradecer una vez más, desearles un excelente fin de semana y recordarles que estamos en los últimos días en que pueden aprovechar el cupón de promoción si quieren cursar mi taller de escritura autobiográfica que está en Udemy. El cupón tiene un muy buen descuento y termina el último día de este mes, así que si están interesados en tomar este curso es un buen momento para suscribirse. Y además yo veo el foro con preguntas y respuestas todo el tiempo y pues yo creo que es un curso muy adecuado para gente que quiere escribir y no sabe cómo empezar, así como para gente que se siente atorada o que tiene algún bloqueo, porque da muchísimas herramientas. Está todo el tiempo venciendo a la hoja en blanco con nuevas ideas y viajes a nuestra experiencia personal que utilizamos después para redactar lo que sea, de ficción o no. De nuevo, me despido. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a los miembros de este canal que con sus membresías me apoyan tanto, me hacen sentir motivada y me están diciendo mes con mes, sigue adelante porque tu contenido es valioso. Gracias, sigan escribiendo, sigan leyendo.